Bueno, según lo que me había comentado entonces Eugenia, nosotros acá en general no trabajo solo, pero estamos trabajando hace bastante tiempo con unos colegas y unos amigos, ¿cierto? Levantando algunos cimientos de la pastelería y en especial de la panadería nortina, ¿ya? Y lo resumimos hoy en día en un pequeño compendio de recetas o un inventario de recetas que finalmente me importa compartir con ustedes. Y lo primero para poder entender cómo va a ser esta panadería y esta pastelería es entender cómo funciona el territorio del norte. Y el territorio, como ustedes lo saben, en el norte tenemos el desierto más grande y más árido de Latinoamérica, ¿cierto? Y uno de los más áridos del mundo, en el cual tenemos desierto de Atacama desde Copiapó hasta el sur del Perú. Y en la zona donde yo estoy se le conoce más como la Pampa del Tamarugal, un poco más para Tarapacá, y las distintas pampas que podemos encontrar aquí en Arica y Parinacota. Entonces les tengo un video que no sé si después me avisan si se ve, si se escucha, para que nos pongamos en contexto. Entonces, si nos fijamos, podemos ver que el norte también no es solo desierto, porque también tenemos playas por todas partes. El litoral acá es distinto a lo que podemos encontrar de la cuarta región al sur. Encontramos que entonces hay más espacio en las playas y por lo tanto se acrecientan ciudades más importantes que pasan a ser muy cosmopolitas. Entonces todo eso va tributando a generar una panadería, especialmente una panadería completamente diferente y bastante llamativa, que es lo que vamos a ir viendo. ¿Ya? Acá entonces les tengo un video para ponerlos en contexto un poco. Il dramma del paesaggio, l'immensità degli spazi e soprattutto nel deserto di altura. Camminare a 4.300 metri di altezza non è una cosa che succede tutti i giorni. L'aria rarefatta, la mancanza di inquinamento luminoso, semplicemente guardando in alto si vede la Via Lattea, si vedono cose che una persona di città come me non possono neanche immaginare. Chile has endless possibilities. You're among the driest desert in the world, and you have amazing beaches and a beautiful city, which is actually summer all year long. Et j'ai l'impression ici de me retrouver toute petite. C'est ce sentiment de reprendre aussi un peu de souffle de la vie qu'on a en Europe. Je crois qu'on se recentre un peu ici et on fait abstraction de tout le reste. C'est incroyable. You can surf, swim, every day is a new adventure. Posso dire che in Cile in tutti questi mesi sono diventato un po' cileno. I love Chile because it's beautiful. It feels home, and it's the place to be. No sé qué les parece el video, pero finalmente lo que a mí me importa de esto es ponerlos un poco en contexto de qué es lo que encontramos en el territorio. Encontramos por un lado entonces grandes playas, ¿cierto? Con ciudades que son hoy en día muy grandes, donde se concentra la mayoría de la población. Y por otro lado, un desierto y además una altura donde también se ubica otra parte importante de la población. Entonces tenemos un valle y una zona precordillerana
que es bastante compleja y bastante deshabitada. Entonces, en base a eso es lo que vamos a ir conversando hoy día y, bueno, este material lo tenemos, es el inicio de un proyecto de libro que tenemos con todos los colegas que estamos haciendo esta investigación. Entonces, vamos a ir ordenándolo un poco de forma cronológica y vamos a ver que la pastelería del norte de Chile tiene los mismos pilares que tiene la cocina chilena. ¿Ya? Una cocina de pueblos originarios, ¿cierto? Un aporte hispano-arábico súper importante, especialmente acá en el norte, y luego el aporte de pueblos migrantes y la influencia extranjera que empieza a aparecer, como lo son la influencia francesa y últimamente también la norteamericana. Entonces, dentro de lo que podemos encontrar de los pueblos originarios, que es lo que más nos llamó la atención al momento de empezar a generar este levantamiento, es que los pueblos originarios, partiendo, no tenían trigo, pero sí tenían algunos métodos de panificación bastante interesantes. ¿Ya? Por ejemplo, las humitas, que nosotros estamos acostumbrados a comerlas como entrada, ¿cierto? Vamos a encontrar que se consumen al desayuno casi como un pan e incluso como un producto diario, especialmente acá en el norte, ya que el maíz casi no tiene estacionalidad. Habiendo estaciones, habiendo casi una sola estación durante todo el año y una época lluviosa. Entonces no vamos a encontrar este problema de que el maíz deja de crecer durante el invierno. Entonces vamos a ir viendo la importancia del humita, especialmente del maíz como el cereal principal de alimentación, y también de la quinoa y la kiwicha, que se conoce como amaranto en nuestro país. ¿Ya? Pero la podemos encontrar en todo el macro altiplano, ¿cierto? Como kiwicha, que pasan a ser cereales muy importantes porque son de un valor nutricional bastante alto. Y si bien no tienen gluten, se pueden formar harinas bastante fáciles de trabajar para generar protopanes o diferentes tipos de panes que en el centro del país no se conocían. Así también aparece el algarrobo un poco más hacia la costa, como uno no sé si lo conocen, que es una vaina, que es como uno de los productos que se pueden utilizar también para generar algunos tipos de panes. Entonces empezamos a ver y empezamos a encontrar en los pueblos de Aguitas, por ejemplo, un poco más al sur de Arica y Parinacota, más tirando hacia el Loa, hacia Calama, por esos lados, encontramos que se utiliza el algarrobo, se seca por completo y se muele y se forman unos panes que los conocemos como patay, que son un poco dulces, que es básicamente harina de algarrobo hidratada que se presiona y luego se hornea. Y les tengo fotos de todos estos productos para que los vayamos viendo. Ya tenemos las humitas y los tamales que van a empezar a aparecer. Y dos panes bastante interesantes que a mí me llamaron mucho la atención cuando los conocí, especialmente porque algunos vienen de familia, que son las mucunas y las quispiñas. ¿Ya? Acá les tengo algunas imágenes. ¿Ya? Acá en la derecha tenemos el que les había planteado, que es el patay. Que es No, no se ve, ¿eh? ¿No se ve? Leo. Ahí, ahora sí. Ah, mira. Ahí está. Oye, Leo, perdona, ¿te puedo preguntar algo? ¿Y estos Sí, panes son, a raíz de que no tienen gluten, son panes más planos? ¿O los, o sea, es que o los técnicamente no todos los consideran un pan. Yo lo considero pan por el hecho de que por la forma de su consumo. Ya, ok. Porque técnicamente no lo son. Sí. ¿Ya? Sino es que podrían pasar a ser algún Dulces. tipo de dulce. En el caso de las mucunas y las quispiñas son saladas, entonces cumplen aún más la función de pan. Y podemos encontrar, por ejemplo, el patay, que es un poco más dulce, que es esta mezcla de harina algarroba hidratada que se hornea y nos da este pan bien plano, que es bastante interesante. ¿Ya? Es un poco crocante y se deshace un poco en boca. Entonces casi más parecido a una galleta. Y por otro lado tenemos estos dos panes que son los que más me llaman la atención, porque son en base a quinoa, que son las mucunas que tenemos arriba, que parecen estas piedras, ¿cierto? Y las quispiñas que están abajo, en especial esta quispiña que tengo acá, de esta foto, que vamos a encontrar que la característica principal en el altiplano, en algunas partes hay escasez de agua y es difícil encontrar el agua. Y también cuando se hacen sacrificios animales,
estos se hacen con un respeto bastante importante. Al igual que en el sur o en el centro del país encontramos que la sangre de los animales sacrificados se utiliza para la elaboración de algunos embutidos, ¿cierto? Como las prietas, las morcillas. Acá encontramos que la sangre se utiliza como el medio hidratante de algunas masas. Chanfle. En este caso, por ejemplo, Ajá. tenemos abajo unas quispiñas, que es un pan de quinoa, que en este caso, en el caso que está la foto acá, son quispiñas de sangre. Están realizadas con sangre de animal, en vez de agua. Entonces vamos a encontrar estas cosas, como les digo, bastante interesantes de que se aprovecha finalmente los recursos que se tienen. Ahora, como tenemos otro gran problema, que en altura, ¿cierto? Hay poca leña, ¿cierto? No hay grandes árboles, sino que hay pequeños arbustos, y el agua hierve, ¿bien digo? El agua hierve a menor temperatura, la cocción de estos panes tiende a ser al vapor, para aprovechar esos dos grandes conflictos que se generan. Y obviamente la fermentación se retrasa mucho más, ¿ya? Por si es que ahí alguien lo intenta alguna vez, la pastelería, especialmente más que la pastelería, la panadería de altura es finalmente otro desafío completamente distinto que no se considera siempre, ¿ya? Porque al haber mayor presión atmosférica, se empieza a generar esta diferencia de comportamiento de las levaduras y los hongos que vamos a encontrar en la panificación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la mucuna que nace de finalmente harina de quinoa seca que se va moliendo y se mezcla con agua, sal, y se le pone dentro un trozo de grasa de llamo. Y es bastante, si bien los llamos son súper magros, la poca grasa que tienen es bastante intensa. Entonces hace que al momento de comerlo sea característico este sabor intenso que van a tener dentro. Con el tiempo han evolucionado un poco y se pueden hacer con queso también, con la llegada de los españoles que aparece finalmente las formas de hacer queso, y las otras como que les planteaba acá, que son las quispiñas de sangre, que también se hacen en base a quinoa, pero quinoa ya hidratada o quinoa ya cocida a veces. Depende ahí de finalmente los diferentes tipos de gente que vamos a encontrar y de las recetas, porque el gran problema que tenemos no sé si problema, pero lo más interesante que tenemos con la pastelería o las recetas tradicionales es que no están estandarizadas. Entonces tenemos que estudiar ahí y ver cuáles son los puntos en común que las identifican. Y acá también les tengo una imagen, que no sé qué les parece, si les llama un poco la atención, en especial por los colores. Sí, o sea, los colores son increíbles, pero son cereales, parece que fuera como arroz inflado. Exacto, dentro de las técnicas que empiezan a sobrevivir al tiempo, y muchas traídas por los incas, es esta costumbre de tostar e inflar algunos cereales, en especial los maíces, como tenemos acá a la derecha, que no todos los maíces al momento de inflarse, ¿cierto?, actúan como la cancha que revienta solamente, o las palomitas de maíz que se transforman en esta cabrita, ¿cierto? Sí. Sino que acá tenemos los llamados polulos, ¿ya? Que es maíz ancho, tostado y que se infla y se confita con un poco de azúcar. Son casi como palomitas que son más secas y más crocantes que lo que podemos encontrar en una palomita común y corriente, ¿ya? Entonces se consumen mucho o incluso hoy en día. En el país, si bien tenemos poca producción de estos productos, tenemos muy poca producción, la mayoría está importada directamente desde Bolivia. Ah. ¿Ya? Entonces ahí, claro, ahí también se plantea otro punto bastante interesante, que es finalmente dónde están las fronteras al momento de hablar de una cocina, porque la cocina es del territorio, no del país. Entonces podemos ver, por ejemplo, acá tenemos abajo quinoa inflada, ya que allá en Santiago se conoce como quinoa pop, ¿cierto? O quinoa confitada. Podemos encontrar el arroz, en este caso, que también se toma esta técnica de tostado e inflado y se aplica a otros cereales introducidos como el arroz, e incluso lo que está ahí de color como café entre los dos colores fuertes, ya ¿Sí? Entre el arroz y los cheese pop, ¿cierto? Que son de papa, encontramos fideos. Estos son de estos fideos canutos. ¿Sí?
que se cocinan y que se confitan con azúcar y luego se inflan. Ah, mira. Wow. Sí, entonces tenemos también este consumo de fideos confitados. De hecho, con ese nombre se pueden encontrar en el mercado. Y hay distintos tipos de fideos que podemos encontrar. Esta foto es de, bueno, la fiesta de la Tirana del año pasado, que este año por razones No, claro. de sanidad no se puede realizar. Oye, y en la Tirana, por ejemplo, o en la Tirana, así los venden, en Ruma, así, unos apilados. Sí, de hecho llegan los sacos de polulo Ajá. y uno puede armar lo suyo. Mi padre siempre compra un montón para regalarle a sus familias y estamos acostumbrados a que llegan sacos que son gigantescos y que no son más de 20 kilos, pero como están inflados ocupan un montón de espacio. Tienen volumen. Sí. Entonces, claro, se puede comprar, no sé, 5 o 10 kilos y son bolsas gigantescas. Pero ¿Qué vienen folclórico? vienen directamente desde Bolivia, traídos en sacos y se van empaquetando acá, ya porque es un producto no perecible. Mira, Claro, ahí hay a lo unas mejor, cosas oye, que son y puede más ser sanitarias, también no el solo tema, eso. oye Leo, y puede ser el tema del color. El color puede ser, porque los bolivianos tienen mucho color en su forma, en su en su ropa misma. Puede ser el color que lo traspasa hasta en la comida, porque el chileno no está acostumbrado a esos colores. Súper buen aporte, Kena, porque finalmente, claro, vamos encontrando que el color tiene una significancia súper importante para los pueblos Ah, andinos, ¿ya? En sí, especial para sus ritos. ¿Ya? Vamos a ah, encontrar este fucsia, que es muy característico sí. y que viene de una planta. Es un fucsia Ah, ah, natural, no es un ya, fucsia mira. artificial. Son las semillas de un cactus que se llama irampo, que uno Sí, lo puede hervir y finalmente genera este colorante. ¿Ya? Y es qué perfectamente lindo. comestible, sí. Sí, es perfectamente comestible. Hemos hecho algunos postres con este irampo, mucho sabor, la semilla ya no tiene, pero sí se caracteriza por dar este tono fucsia súper intenso que lo podemos encontrar Sí, en estos textiles muy característicos, que es un color además súper característico del altiplano. claro. ¿Ya? Y lo Sí, mismo encontramos. claro, es del altiplano y es del altiplano, uno lo mira, uno piensa en ellos, en estos colores y piensa en Perú y Bolivia y parte por ahí de Chile, pero más pasando las fronteras. Claro, y uno lo ve en la comida y dice, wow, esto debe ser Claro, tóxico. Y no, mira, no tenía ni no, idea no que es era un para nada cactus. tóxico. No, Lo que no, sí, como no. todos los tolerantes, el exceso se elimina, entonces ahí puede generar Mm, algún problema al momento sí, de ya. eliminar, pero nada más que eso. Ah, ¿Ya? Y bueno, lo ajá. importante es que empezamos a ver técnicas que sobreviven hoy en día a lo que fue el gran imperio inca y luego llega la conquista española que fue bastante interesante para nuestra panadería, especialmente en el norte, porque se prohíbe la quinoa y la kiwicha. Se prohíbe ¿Y su cultivo y por qué se prohíbe? se prohíbe porque tenía características sagradas para los incas Ah, y ok, de para los acuerdo, pueblos ya. conquistados por los incas. Entonces, Sí, ya, por es supuesto. súper interesante porque no sé si para nosotros es súper extraño porque la quinoa empieza a aparecer recién hace unos 5 o 10 años Y como se algo puso de moda, común claro, sí, así y se como de puso de moda, moda. claro. Y pasaba también acá en el norte, la quinoa no era algo bien visto por lo mismo. Esa prohibición duró bastante tiempo. Entonces la quinoa, que era uno de los cereales más cultivados junto con el maíz, se deja de cultivar y pasa a ser el maíz finalmente el cereal más cultivado en todo el norte. Y se Mm, aumenta aún más el consumo de papa. ¿Ya? Lo importante es que los incas, y finalmente no solo los incas, sino que también todos los pueblos que encontramos en el altiplano, hablo de los incas porque finalmente los someten también a los pueblos de aquí, no tenían la costumbre del dulce porque su consumo de dulce estaba dado por las batatas, ¿cierto? Que son los camotes, distintos tipos de papa, algunas frutas que son dulces, pero no existía la costumbre de comer dulce. Esa es una costumbre muy árabe. ¿Ya? Y los árabes introducen el postre, ¿cierto?, en Europa y los europeos cuando llegan acá traen consigo esto. Y el prohibir la quinoa y la kiwicha hace que el norte tenga que reemplazar esas cereales. Y llega ujú. el trigo.
Entonces llega el trigo al norte de Chile y empezamos a ver cómo se generan distintos tipos de panes. De acá tengo no mucha fotografías porque no hemos podido dar todavía con estos panes porque hay que coincidir con las fechas específicas, ¿ya? Y panes muy específicos religiosos, ¿ya? Sí, Panes con connotación y mística, religiosa, claro, por sacra. supuesto. Entonces, Eh, con este sincretismo que se da al momento de que se juntan estas dos culturas, los pueblos aymarás y quechuas reemplazan al Inti, porque finalmente eso es lo que pasa, se reemplaza al Inti y se ve al Inti como el dios cristiano hoy en día. ya. Ah, Esa fue la mira. cristianización del norte. No fue una imposición y que se cambiaron los ritos, sino que los ritos se van adaptando a finalmente este cambio de los dioses. Llegan como a la conclusión de que es el mismo dios y que lo adoran de distintas formas y le cambian el nombre. Y aparecen entonces también, claro, las distintas divinidades que teníamos de el agua, por ejemplo, de los terremotos, de diferentes acciones, van a ser reemplazadas por los santos. Y los santos pasan a ser súper importantes dentro de la cultura aymara especialmente, ¿ya? Porque son santos y patronos de diferentes pueblos. Y las fiestas patronales hoy en día son bastante importantes, especialmente por todo lo que conlleva desde el punto de vista gastronómico. O Y sea, existen sí. panes enfocados solamente a distintos tipos de santos. Y eso es lo que estamos buscando por ahora, pero que tenemos ya las guías para llegar a eso, pero no hemos podido toparnos, menos ahora con el tema Claro. de, Pero pero es un trabajo como de hormiguita, porque igual sí, en el norte tiene muchas actividades religiosas, sí, muchas, demasiado. muchos pueblos, hay muchos pequeños pueblos y cada uno tiene su propia conmemoración, Exacto. su Entonces, patrón, etcétera, cada etcétera, fiesta claro. tiene sus propios ritos también. Claro, Pero acá justamente. llegan las dos cosas más importantes que encontramos y que son súper representativas, creo yo, hoy en día del norte de Chile, que uno es su sopaipilla, ¿ya? ¿Ya? Que como bien lo traen los españoles, es solo una masa frita, que en Ujú. el norte se caracteriza porque finalmente es panificada. Es una masa que en un inicio no llevaba levadura, pero que se va con el tiempo va fermentando sola. Y se generan estas sopaipillas que son bastante grandes, que acá les tengo una foto, no sé si la pueden ver en la esquina inferior izquierda, ¿cierto? Sí. Una foto de Cindy Carvajal que está preciosa la foto, y ahí se puede ver finalmente el tamaño que tenemos al lado. Hay una brocheta para que se compare un poco el tamaño que tienen las sopaipillas. Entonces vamos a encontrar que son sopaipillas bastante distintas a las que podemos encontrar en el centro de Chile. La sopaipilla, si bien la podemos encontrar en varias partes de Latinoamérica, la del centro de Chile tiene esta característica especial de que es apelmazada, ¿cierto? De que es con zapallo y que es muy pareja, es muy prolija. Sí. Acá pasa todo lo contrario, es básicamente una masa sobrefermentada que se va estirando con la mano y se fríe y ahí finalmente tiene el tamaño de la paila donde se fríe. Y vamos a encontrar que pasa a ser un pan que se utiliza a diario. Ya cuando uno va a los pueblos del interior, encontramos sopaipillas al desayuno. Ya son partes del desayuno. Y la costumbre o el contexto de consumo es distinto. En Santiago tenemos la sopaipilla que la podemos asociar a lo dulce o lo salado. En este caso se asocia solamente a lo dulce. Perdón, solamente a lo salado. Se consume salada, ¿cierto? Más que pebre, se consume principalmente con queso. Mm. Distintos tipos de queso. ¿Ya? Y eso nos ayuda a finalmente generar o encontrar un primer pan importante y representativo del territorio. Y luego tenemos otro que es muy similar, que de hecho se preparan de la misma, son básicamente los mismos ingredientes y muy parecidas las proporciones, que es la calatanta. Y si se fijan, se parecen bastante. La diferencia radica en su método de cocción. La calatanta no es frita. La calatanta viene de cala, que es piedra, y tanta de pan, que finalmente son panes que se cocinan en piedras calientes. Ah, pero mira que ancestrales. Esto está como cuando empezó la panadería. Sí, es que Claro, sí, considerando, claro, se parece mucho a panes como los panes de Medio Oriente, ¿cierto? Que podemos claro, encontrar justamente. en Bueno, estos si lo hornos. pensamos un poquito, todos
está como relacionado, ¿no? Exacto, vienen del Sí, mismo y se llegan a sí, las mismas conclusiones. claro, ¿Ya? Acá hay un problema gigante, no hay leña, por ende los hornos funcionan por poco tal tiempo. cual. Entonces hay que solucionar el problema y hay que generar pan. Sí. Y se generan este tipo de panes bastante interesantes, que son muy O sea, ricos, los que también métodos, su claro, consumo lo que están es más usando es el salado. método, sí, lo que están usando es su método de cocción a través de calentar las piedras. Sí, es como hacer, Sí, como tenemos la churrasca en el centro sí, y sur del país, ajá, acá es la calatanta, que también fue evolucionando en el tiempo y luego pasa a ser a la sartén o la parrilla hoy en día, sí, que ahí vamos a conversar, hay algo importante que va a pasar en los 50, 70, que también con la chilenización del norte. Y los panes de anís, que van a ser bastante representativos de las fiestas patronales. ¿Ya? Encontramos otro tipo de panes religiosos, especialmente las colizas, que las colizas en el norte existieron hasta los 90, perdón, hasta los 90 que podíamos encontrar en cualquier panadería, pero las colizas son grandes, eran del porte de una página, de un libro, un poco más incluso, y tenían todos estos motivos y trabajos sí, básicamente eran como mm, un cuadro. Todo este sí, trabajo en masa arriba con diferentes alusiones religiosas como palomas o sí. cruces, incluso Medias cuadradas, ¿no es cierto? cuadradas, ¿cierto? Y con los Sí, bordes sí, ahí, imitando un ajá, cuadro. Eran cuadros de pan que se sí, me iban construyendo. acuerdo. Pero en el sur también uno las podía encontrar, pero hubo un momento en que desaparecieron. Sí, Sí, acá son muy comunes de las fiestas religiosas, así como los mira, bollos, los panes sí. amasados y los Ah, distintos tipos de empanadas. Bueno, acá en esta foto, que es lo que más asociamos a la tirana, ¿cierto? Que es este sincretismo que les contaba, en el que se adoptan estos nuevos dioses. No se cambia la religión, sino que va adaptándose, el cristianismo se adapta a las creencias de los pueblos originarios. Y por eso podemos encontrar los diablos, por ejemplo, que tienen cabellos rubios o blancos, porque ah, los pueblos originarios no tenían cana y el pelo ah. rubio no existía. Entonces No, se asocia al villano, ¿cierto? Como esto, o encontramos la serpiente como parte de los demonios, porque la serpiente era finalmente la guardiana del inframundo. Entonces vamos a ah, encontrar toda esta simbología que hace muy característico del norte. Y acá, esta fue una mina de oro que encontramos con una confitería en Iquique, que después de mucho tiempo, dígase que había cerrado en 95, volvió a abrir después de 2015. ¿Ya? Que esto, no sé si los pueden ver, son confites que encontramos hoy en día en el norte de Chile, que fueron muy característicos de la época de la llegada de los españoles. parecen turrones. Y esto es lo que encontramos en las ciudades, porque claro, hemos estado hablando del altiplano todo este tiempo. Con la llegada de los españoles, las ciudades se acrecientan como centros urbanos importantes porque pasan a ser puertos. Todas las grandes ciudades del norte son puertos, excepto Calama. Ah, mira. Si se fijan, Arica, Iquique, Sí, Antofagasta y Chañaral, que es todo el norte grande, de ajá, Chañaral hacia el norte, ¿cierto? Son todas ujú, puertos, todas fueron puertos grandes en algún momento también. Cobija, por ejemplo, que después desaparece, Pisagua sí, también, pero todas fueron, en su momento, fueron grandes puertos. Arica fue el gran puerto de la Sierra de Potosí, Iquique se transforma en el gran puerto, ¿cierto?, de Zona Franca y de las salitreras, Antofagasta del mineral de Calama, y así podemos encontrar, por ejemplo, la de Chañarcillo, que sale por Chañaral, valga ahí la redundancia. Entonces, en las ciudades se empieza a dar otra cosa bastante distinta, porque las ciudades del norte de Chile, de lo que ahora es el norte de Chile, antiguamente pertenecían al Virreinato del Perú. Y el Virreinato del Perú, cuando hablamos de Lucas, ¿cierto? Era mucho, mucho más superior que la Capitanía General de Chile. Entonces íbamos a sí. encontrar que las clases altas del virreinato eran mucho más altas y tenían mucho más acceso al dulce, al azúcar, que para esas fechas eran un Lujo. lujo, un lujo, y podemos encontrar muchos confitados, ya que es el Los exceso ya de españoles, azúcar. claro, sí. Y Toda la por acá influencia tenemos española, ¿no? Y un mora. turrón, un turrón Mm. de coco, de estos Ah, coquitos eso pequeños, era. sí, a la Ah, derecha, y a la sí. izquierda tenemos los mismos coquitos, pero confitados.
¿Y esto qué es? Como Ya voy con el de abajo. guayaba. Ya voy con el de abajo. Mira. Los dos de arriba, ¿y por qué es importante esto? Porque el Perú era el principal consumidor de cocos de la palma chilena. Ah, Por eso es importante para nosotros hacer esa como mención. Y abajo tenemos una gomita que se llama el lucumí, que no sé si han escuchado de esa. no, nunca, Es nunca. una especie de gomita, pero no hecha en base a gelatina, sino que a azúcar y algún almidón. Muy parecido a lo que se conocen como las gomitas turcas. De hecho, de ahí Me vienen. imaginé, Son sí, es muy que la españolas. miré y dije, sí, pensé parecido. Pero eso es pura influencia árabe. Es 100% de la influencia árabe Sí. que llega al norte de Chile y podemos encontrar entonces estas diferencias súper sustanciales con lo que es la ciudad del norte de Chile, que en ese entonces, vuelvo a insistir, era peruana, Ah, o del virreinato del Perú, porque Perú todavía no existía. Entonces, vamos a ir viendo que el norte entonces crece con esta diferencia y por eso las ciudades del norte se notan más grandes que las que podemos encontrar fuera de la región metropolitana. Y tienen edificios mucho más grandes, antiguos, por lo mismo, porque hubo un crecimiento o una intención mayor al momento de sus fundaciones. ah, ¿Ya? Y eso se repercute también en la cocina, especialmente porque es muy española, pero muy de la alta gastronomía sí. española. Ya. Y luego, ya después con la independencia y cuando llega la era republicana, se da lo que se conoce hoy en día como la época de oro, ¿cierto? Del norte bueno, de las salitreras y de la Pampa en general, en donde los distintos pueblos, ¿cierto? Empiezan a surgir en base a la minería. Y el altiplano queda un poco relegado, las ciudades pasan a ser más importantes y se empiezan a generar ciudades o pueblos, oficinas era el nombre, en esta zona donde no se podía vivir, donde los pueblos originarios no podían vivir porque no había acceso al agua, en el medio del desierto. Entonces empiezan a aparecer las distintas oficinas salitreras, Sí, como claro. Baquedano, bueno, Santiago Pero Handel, Valdivia, que queda, es bastante la moderna, María, sí, pero vamos a encontrar un montón, Santa Laura, ¿cierto? claro. Victoria, y un montón de pueblos que empiezan a aparecer literalmente en medio del desierto, que finalmente lo único que buscan son estas petas de caliche para poder transformarlo en salitre, y eso genera entonces toda esta logística para poder ver cómo se va a sobrevivir en esos lugares. Entonces empiezan a llegar un montón de migrantes al norte de Chile, traídos finalmente por esta fiebre del salitre. Y llegan principalmente los ingleses, Sí. pero no llegan cualquier inglés, llegan los grandes capitales ingleses. Entonces se encuentra, si bien en Chile tenemos la costumbre de tomar la once, en el norte se hablaba más de tomar el té. Y no es una diferencia social, sino que la costumbre era más a decir vamos a tomar el té o vamos a la hora del té porque la influencia estaba mucho más directa de que a las 5 de la tarde, aunque hiciera un calor infernal, la gente estuviera tomando té. Y este consumo de té se caracteriza, especialmente en el norte, porque se empieza a aromatizar con diferentes hierbas y las dos más importantes que se mantienen hasta hoy en día es el cedrón y la hierba luisa, lo que nosotros conocemos como lemongrass, Sí. pasa a ser una de las infusiones principales para el momento de tomar el té. Y otro pueblo que llega, vienen traídos desde el Perú, no vienen directamente desde China, pero llegan los chinos. Tienes. Los chinos llegan en harto porcentaje a nuestro país, perdón, al norte de Chile, que todavía no era chileno, y acrecientan aún más el consumo de té y nos dejan como antecedente o como costumbre que podemos ahí identificar muy china es el consumo de arroz blanco a diario. El norte, sí, En el norte encontramos que todos los platos se sirven con sí, arroz, es muy raro, absolutamente todo. sí. Sí, es Están netamente tomando esta sopa costumbre, y hay arroz en la mesa. sí, porque es esta Sí, costumbre asociada a los chinos. Entonces, sí.
esta mezcla china y esta llegada de tantos ingleses hace que se empiecen a generar nuevos productos como alfajores, distintos tipos de scones y algunas galletas que están hechas para su larga duración en medio del desierto. ¿Ya? Son productos que, claro, uno los come y uno dice, son como una patada en el pecho porque uno queda sin aire, son tan secos, pero la idea es que duren bastante tiempo, están hechos Claro. para eso. Entonces empieza a enriquecerse los panes, empiezan a enriquecerse las masas, aparece la grasa como un Ah, factor importante. Y en las ciudades se empiezan a francesar. Empieza a aparecer la brioche y las baguettes, y vamos a ir encontrando que las grandes mineras o las grandes oficinas como Calama, por ejemplo, llegan a tener un nivel de desarrollo súper importante, trayendo espectáculos directamente desde Europa. Por ejemplo, hay registros de que María Callas, la gran cantante de ópera, sí. canta en Calama durante una de sus giras internacionales. Entonces viene al país, que en ese entonces ya era chileno, pero no pasa por Santiago, sino que pasa directamente a las oficinas. Podemos encontrar rutas o visitas de bailarinas de Le Moulin Rouge u otro tipo de diferentes tipos de burlesque y cabarets que vienen al norte de Chile. Entonces, se nota esta diferencia, este auge económico bastante importante. Y llegan también italianos con sus fugazas, ¿cierto? La fugaza pasa a ser esta focaccia de cebolla, ¿cierto? Que pasa a ser muy característica de varias ciudades. Aparecen los panes hojaldrados. ¿Ya? Vamos a encontrar que las colizas en el norte hoy en día son muy hojaldradas. Podemos encontrar algunas características identitarias de diferentes partes de diferentes ciudades que son colizas muy, muy hojaldradas, casi como un hojaldre con miga, muy parecido a un croissant cuadrado, un poco más denso, Oh, ¿sí? Sí, y lo mismo con las halluyas, entonces empezamos a ver estas masas diferentes, aparecen la marraqueta, llega de la influencia chilena, ¿cierto? Pero ya existían las baguettes en el norte, ya existía este consumo de baguettes. Y acá lo importante es que Pica, un oasis que está a 90-100 kilómetros de Iquique, en precordillera, se transforma en de las capitales gastronómicas del norte. Ya hoy en día, cuando hablamos de la pastelería chilena, no podemos dejar Pica de lado, especialmente porque nacen ahí mismo los alfajores que les tengo acá en la foto, que no sé si sí, pueden ver, alfajores de pica. los alfajores de Pica. ¿Ya? ¿Y por Ajá. qué Pica pasa a ser importante? Porque al lado de Pica, a 5 kilómetros, está el pueblo de Matilla. Y Matilla no es muy grande como pueblo, pero tiene la característica de que cultiva mucha vid, muchas uvas para vino, que es muy raro escuchar hablar de vinos en medio del desierto. Pero se Sí. empieza a cultivar vinos y Pica, al ser más grande, se transforma en uno de los principales centros de acopio de vino de misa, que para todo el norte pasa a ser muy, muy importante. Entonces la gente está obligada a pasar por Pica, además estando cerca de todas estas oficinas salitreras, ¿cierto? Y ser su característica de oasis se transforma finalmente en el proveedor de vegetales y frutas para todos estos lugares y también de ganadería. Entonces, Pica vuelve a surgir, que antiguamente era un gran puesto de intermedio entre la cordillera y la costa, ¿cierto? Donde pasaban muchas caravanas de llama. Acá Pica pasa a formarse como un gran centro o una capital, finalmente, de la gastronomía que podemos encontrar. Y acá, por ejemplo, les tengo puros productos de Pica que podemos ir identificando. En la esquina superior derecha, esta fruta que es el mango, que es distinto, Delicioso. que es maravilloso, ¿cierto? Es distinto, es más Sí. pequeño, porque al crecer con muchos, Intenso. exacto, al crecer Ah, con mucho sol, no sí. crece tanto en tamaño, pero sí se intensifica su sabor porque tiene un menor porcentaje de agua. Qué rico. Para mí son exquisitos, Tan son mejores que delicioso. los mangos que podemos encontrar en la selva. Abajo tenemos una condesa, que es este tipo de galleta, muy similar a un scone en su momento, Sí, que es este finalmente una redondo, galleta sí. de Ah, o manteca. este de acá. Sí.
Sí, al lado del alfajor. Ajá. En medio tenemos el protagonista principal, que es el alfajor de pica o de matilla, que nace bien, Ujú. si bien en matilla, que es finalmente muy similar a los alfajores de chancaca que podemos encontrar, Sí. pero que la masa pasa a ser mucho más hojaldrada y al no existir tanto acceso a la chancaca en el norte, se realiza con caramelo y engrudo. Ah, wow. Sí. Entonces, claro, al uno enterarse que es finalmente un engrudo con caramelo quemado, es como, uno dice, pero es rico. Entonces uno lo come y a veces... Y su característica principal es que se aromatizaba con flores de naranjo, no con la Mm, piel, con la flor. Y con la claro, flor de azahar. como los Ya. azares. Y como Son los azares no exóticos. son todo el año, después No, cambió no. por la hoja Ujú. del naranjo. Entonces tiene un sabor bastante particular. A mí me encantan personalmente, especialmente recién hechos, porque uno está acostumbrado cuando los consume a que están un poquito añejos y el relleno termina humedeciendo la masa y son un Ah, poquito sosos de textura. Pero recién horneados, recién armados, son completamente crocantes, lo que los hace bastante interesantes al momento de consumirlos. Yo me metí ahí a las fábricas, no me dejan sacar fotos, pero me metí ahí a las fábricas de alfajores. Que algunos de estos días la señora Isabel me va a dejar sacar fotos cuando me meta. Y tenemos acá a la derecha un pan dulce que si bien se ve un poco tostado, es la costumbre, ¿cierto? Los panes enriquecidos, ¿cierto? Tienden a dorar mucho más. Entonces tenemos ahí un pan dulce que es netamente una masa derivada de un brioche en algún momento, que se fue modificando en el tiempo, porque los huevos y la leche pasan a ser productos de lujo en el norte por razones obvias, ¿cierto? En medio de sí, desierto es difícil encontrarlo. Los postres de leche pasan a ser finalmente una muestra de que la claro. familia tenía poder adquisitivo. Y acá arriba, una que está muy desconocida, que es la empanada pequeña. Sí. ¿Qué es ¿Ya? salado o es dulce? Es salada, ¿ya? Oye, Es pero es bien masa de grande, pan. ¿eh? Sí, es un masa de pan, es como una empanada chilena, pero el pino es distinto. Y la masa, bueno, la masa es más de pan, no es una masa, incluso tiene levadura. Ya, No es una masa como la de la empanada, que es casi como una masa seca, sí. ¿cierto? Acá encontramos una masa que es de pan, es más flexible, y su relleno principal es cebollas en pluma, queso y ají. Mm, Muy ahí muy, muy también derivada de los pueblos originarios. Y bueno, imposible no hablar del gran representante ¿cuál? de la pastelería nortina, ¿Qué? el chumbeque, ¿cierto? Creado de la influencia china en el norte de nuestro país. ¿Ya? El señor Caupollin Co. Se casa con la señora Petronila Sandoval, que él es descendiente chino, o chino finalmente, perdón, chino, no descendiente chino, y la señora Petronila vive en el pueblo de Pozo Almonte, ya Mm, que es finalmente un pueblo que está en medio del desierto, no tiene sí. ríos cerca, ya que está arriba de Iquique, a 50 kilómetros de Iquique, está como a medio camino entre Iquique y Pica. Y este caballero, al casarse con esta señora, empiezan a hacer unos tipos de galletas similares a las galletas de la luna que hacen los chinos, que acá se puede encontrar, cuesta mucho que los chinos se abran y te den ese tipo de productos, pero se puede encontrar. Y los mezclan con miel de diferentes frutas, especialmente la primera es de limón, en la que la señora Petronila, ¿cierto? Le pone esta masa que la armó de forma distinta, ¿cierto? En base a lo que este señor Caupollin Co. le decía, y arma estas galletas que las pinta con esta miel de limón y forman lo que son los chumbeques, ¿ya? Y el nombre nace de que se parecen a un queque de un chino llamado Chun, Ah, que era amigo del señor Co. Entonces le recuerdan los queques del señor Chum y de ahí nace la palabra chumbeque. Entonces, claro, vamos viendo que esta pastelería tiende a ser súper seca, sí. tiene poca agua porque su función es durar finalmente en medio del Del desierto. desierto, claro.
Y esta Ah, finalmente se nota que es distinta y que es una pastelería más moderna de lo que podíamos encontrar anteriormente. Acá hay finalmente hay de nuevo una foto de las condesas, otra foto de los alfajores para que se aprecien de mejor manera. Y a estos se nota que están fresquitos porque no se alcanzan a pegar al papel. ¿Ya? Así los podemos identificar, de que estén fresquitos o no. Y acá un alfajor que encontré, si bien no es del norte grande, ya más del norte chico, pero que encontramos en un camino a Alto el Carmen. En Alto el Carmen encontramos estos alfajores oreados, que son muy similares a los alfajores de masa de hojarasca, no de masa amarilla, de masa hojarasca con manjar, pero la diferencia era que están glaseados y no embetunados con merengue. ah, Entonces se dejaban secar para que se forme esta costra protectora. mm. Y bueno, sigue avanzando el tiempo y si bien el norte ya pasa a ser chileno, en los 50 y en especial en los 70 se produce lo que se llama la chilenización del norte, ya que va a ser bastante importante para la historia de la pastelería y en especial de la gastronomía nortina, porque se prohíbe las expresiones de los pueblos originarios y se prohíbe todo lo que se pueda relacionar al origen peruano que tenía el norte o boliviano. Entonces, toda esta cultura, ¿cierto? Que si bien las ciudades eran muy cosmopolitas, se daba esta mezcla chileno, peruano, boliviano, descendientes hispano-arábicos, ¿cierto? Aymara, quechua y todos los otros pueblos migrantes, se empieza a prohibir esta expresión de los pueblos originarios y de los descendientes peruano-bolivianos. Entonces, esto se traslada hacia los pueblos y en las ciudades empieza a florecer la cultura guasa campesina. Se impone entonces, llega de forma masiva, mucha gente traída directamente del centro de Chile. Entonces empieza a aparecer eh, el lomote con huesillos, las empanadas que empiezan a hacer con charqui, o sea, perdón, que cambian el charqui y empiezan a hacer con carne, aparece el pastel de choclo, la humita deja de ser especiada, la humita del norte es dulce, siempre va a ser dulce porque el choclo es dulce. Sí, Y además tiene especias, tiene siempre canela, anís y algunas otras especias que uno lo asocia a lo dulce. Y pasa la humita a ser salada, que hace este cambio bastante interesante, y cambiamos la manteca y la grasa de llamo por la grasa de chancho, que pasa a ser finalmente, como en el como es del centro de Chile, la grasa más preponderante pasa a ser la de cerdo. Y acá, por ejemplo, podemos encontrar otro gran característico que llega, que no es solo la marraqueta, sino que la torta de hojarasca. Y la torta de hojarasca se posiciona en el norte, especialmente en Arica, ya donde la torta de hojarasca es una de las más consumidas. Ya acá la torta selva negra no es una de las mayores consumidas dentro del territorio, sino que es la hojarasca. ¿Por qué? Porque toma esto de estas masas crocantes, ¿cierto? De un montón de manjar, pero en el norte se refresca esta torta hojarasca. Entonces, entre medio de tantas capas de manjar, no lleva merengue, sino que lleva crema y lleva frutas. oh, qué rico. Entonces, acá, por ejemplo, la favorita que podemos encontrar, que es la hojarasca mango, acá de una foto de un salón de té amigo que son del 890, donde el chef, el Ignacio, nos cuenta que, bueno, el salón 890 tiene más de 30 años funcionando, que se posiciona esta torta cuando apenas llega y pasa a ser uno de los grandes favoritos de la gente en el lugar. Y podemos encontrar que empieza a aparecer, por ejemplo, renace el pesque, que es esta quinoa con leche que era salada, muy de los pueblos originarios, y pasa a ser dulce, ¿ya? Y el mote con huesillos también se adapta un poco cuando vuelve a aparecer la quinoa, en que como no hay cultivo de trigo, se empieza a mezclar con quinoa en algunas partes. ¿Ya? Y vamos a ir viendo que la fruta, al prohibirse entonces toda esta expresión de pastelería, empieza a posicionarse las frutas características que encontramos en el norte. Y el chañar vuelve, el mango se posiciona, aparecen distintos tipos de cítricos traídos desde Pica,
y las tunas también empiezan a florecer por todas partes, porque claro, al prohibirse estas expresiones, se buscan nuevas formas de consumir dulce y además con el calor, ¿cierto? Empieza a ser la fruta el principal postre del norte que vamos a encontrar. Y hoy en día, ya pasado esta chilenización, que fue un tiempo poco... No, yo no me quedo con lo malo, ¿cierto?, de haber perdido lo otro, sino que se empieza a ganar también algo nuevo. Hoy en día la pastelería nortina, ¿cierto?, empieza a revalorizar esto que se perdió o que se ocultó, más que se perdió. Hay algo que se ha perdido, pero por ahí hemos estado de a poco buscando. Entonces se empieza a revalorizar no solo las frutas que podemos encontrar, y podemos ir dándonos cuenta en el consumo, por ejemplo, de maracuyás, que en el norte, especialmente en los valles de Azapa, que es acá de Arica, se consideraba una maleza y se eliminaban, o era una planta netamente decorativa, que pasa a ser hoy en día una de las principales frutas cultivadas acá. ¿Ya? Lo mismo pasa con las tunas en algunos pueblos de precordillera. Se fueron abandonando las pampas, ¿cierto? Las oficinas salitreras. Entonces todo este exceso de gente migra hacia las ciudades, que las hace crecer aún más, y se empieza a revalorizar toda esta identidad que se ocultó durante la época de la chilenización, ¿ya? Que fue durante la dictadura militar, ¿cierto? Y después de los 90, después especialmente cerca más del 2000, empieza este orgullo por las raíces que podemos encontrar en el norte. Lo afro se vuelve a visualizar, ¿ya? La influencia de todos los pueblos africanos que podemos encontrar. Y vamos encontrando que aparecen distintas cosas nuevas en base a esta como floración de la cultura y de tomar esto propio. Empieza, por ejemplo, el pay de limón empieza a mutar y empieza a ser pay de maracuyá, uno de los más consumidos en la ciudad. La hojarasca mango se posiciona y los berries empiezan a quedar atrás, y empiezan a aparecer, por ejemplo, mezclas como tortas de merengue, pero no solamente con merengue, sino que bizcocho y merengue, una muy característica del norte, especialmente de Iquique, que es la de merengón guayaba, que es básicamente bizcocho, crema, merengue, guayaba, bizcocho y crema, y más guayaba. Ya. Ya aparecen también chumbeques con distintos sabores, incluso distintas frutas, ¿cierto? Como la que les mostré, que era de guayaba roja. Podemos encontrar chumbeques de naranja, la original que es de limón. Hay hasta chumbeques de manjar y espirulina, que es una alga que se consume. Sí. Incluso pasa lo mismo con los alfajores de matilla. Hoy en día podemos encontrar alfajores no con engrudo de caramelo, sino que con engrudo de mango, de naranja también y de guayaba. ¿Ya? Si se fijan, mango, O sea, guayaba y sí, maracuyá sí. pasan a ser los tres sabores Ah. como más característicos. Y aparece Quiere una decir, torta. ¿Mm? no, nada, siga, continúa. Aparece una torta bastante interesante, que no sé si la pueden ver ahí, si se fijan lo interesante que tiene, Ay, que se ve buena. ya que es la conocida torta 7 sabores, que aparece a fines de los 90 o mediados de los 90 en Arica, Iquique y Antofagasta. Que es, yo la llamo la torta chapsui, porque finalmente es una torta de restos de otras tortas. Tenemos una base de merengue, de bizcocho de nuez, la primera al menos, que me acuerdo que era, no, miento, bizcocho de chocolate era la base, o de nuez, dependiendo ahí de las pastelerías distintas, una manjar de relleno, y ya llevamos 2 sabores. Luego venían unas capas de hojarasca, intercaladas con manjar, venía una capa de merengue, una capa de crema, una capa de mermelada y un bizcochuelo. ¡Guau! Entonces, ahí están los 7 sabores. Agárrate. Fue La bomba. bastante importante, porque era la torta para dejar tranquilos a todos, pues, al momento de qué torta te gusta. Y ahí tenéis todas juntas y se podía comer. Entonces, la torta de 7 sabores pasa a ser bastante característica, especialmente desde los 90, nace como a mediados de los 90 Ah. y se posiciona. Y bueno, con el tiempo también se empiezan a posicionar las frutas. Las heladerías acá se caracterizan por tener sabores de todas las frutas que podemos encontrar, e incluso ir innovando en sabores como Red Bull u otros sabores, porque el consumo de helado
al tener calor todo el año, pasa a ser bastante importante. Acá un ejemplo de lo que se hizo Sebastián Lobos con todos estos sabores que alguna vez tuvo, como helado de tuna, de guayaba blanca, de maracuyá, de peras de Pascua, que es una pera muy característica de acá del Valle de Cotpa, que son muy chiquititas y ácidas, de mango con leche y de chocolate con coca, que son estas hojas que se mastican ahí en el altiplano. Y hoy en día podemos encontrar que empiezan a aparecer también chocolaterías, muy de a poquito, van de a poquito creciendo. Hoy día conocí una nueva chocolatería acá que se llama Miski. El fin de semana probé los bombones y que empiezan a trabajar también con estos sabores propios. Entonces empieza la gente, o en general los pasteleros de la ciudad, nos empezamos a empoderar y a transformar entonces estos sabores que teníamos muy propios y los llevamos hoy en día a diferentes productos, como en este caso bombones como este, ¿cierto? O llevar el desayuno ariqueño, que es la tradicional té con hierba luisa y marraqueta con aceitunas, a formatos de tortas, donde empezamos a encontrar la aceituna como un producto para algunos postres. Ya todavía no pasan a ser identitarios, pero ya empieza a aparecer. Yo he probado ya varios mousses de aceituna y que, aunque uno crea que no puedan funcionar, funcionan bastante bien. Hay mermeladas de aceituna hoy en día que se empiezan a consumir. Y vamos a ir viendo ahí cómo toda entonces esta pastelería empieza a tomar un nuevo vuelo en base a a este nuevo empoderamiento de las raíces que alguna vez se ocultaron.